Iglesia. Saben que lo que más me emocionaba de esta serie era poder compartirla precisamente ante la mayor cantidad de personas que asisten los domingos. Y creo que tanto este domingo pasado como este se está cumpliendo esta expectativa, porque mucho de lo que uno cree acerca de la iglesia se ve reflejado en cómo interactúa con la iglesia. También mucho de nuestro corazón como pastores para la iglesia lo hemos estado depositando en la construcción de esta serie. Este en particular era un tema que desde hace ya varios meses venía buscando el tiempo preciso de Dios para hablarlo, que fuera un tiempo donde tuviera sentido para la iglesia, y creo que se acomodó perfectamente empezar a hacerlo al principio de este año. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de la naturaleza de la iglesia, en específico de todas las metáforas o algunas de ellas, quizás las más repetitivas en la Biblia, acerca de cómo Dios representa a la iglesia. Hablamos de que no tenemos una definición como tal. Una iglesia es una asamblea, una reunión. Etimológicamente, la palabra eclesia significa los llamados afuera. Otras palabras tienen que ver con los que forman parte de la comunidad de un Señor. Bueno, son diferentes connotaciones o significados de la palabra iglesia, pero como tal no nos dice mucho. Más bien son las metáforas que Dios utiliza o que Dios inspiró en su palabra para ser un poco más ilustrativa. Y vimos varias metáforas como el cuerpo, como el rebaño, la familia, el ejército, entre otras. Y cada una de esas metáforas nos va a llevar precisamente a concluir lo que Romanos 12, 4 al 5 dice. Si gustas acompañarme, por favor. Romanos 12, 4 y 5 retoma nuevamente el lenguaje de hablar de la iglesia como un cuerpo. Dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos, subraya la palabra miembros, tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y esto es precisamente el núcleo de lo que quiero hablar esta mañana. E individualmente, miembros los unos de los otros. Así que titulé este mensaje, La iglesia de los unos y los otros. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad de reunirnos con libertad, de estar con gente que se ha convertido en familia, de estar predicando tu palabra, Dios, con comodidad. Te pido que podamos responder activa y eficientemente, Dios, a lo que sea que tú hables a nuestro corazón. Que no sea un estorbo para ti lo que salga de mi boca, sino que tu Espíritu Santo haga la labor que tenía planeada para este domingo. Que sea únicamente yo un mensajero, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, una de las cosas más hermosas de la vida cristiana, déjenme replantear esa frase, una de las cosas más hermosas de la auténtica vida cristiana es que no se vive individualmente, se vive en un contexto de grupo, se vive en un contexto de muchas personas. Una vida cristiana auténtica incluye a otras personas. Es decir, nadie puede llamarse un gran cristiano y vivir relegado sin socializar. No sé si enojado o no con el mundo, pero me cuesta encontrar razones suficientes para que alguien quiera vivir aislado. No hay compatibilidad entre el aislamiento y el individualismo con la vida cristiana. Dios no nos salvó para vivir vidas individuales.
Dios no nos salvó para que nosotros permanezcamos guardaditos como trofeo en vitrina. Saben, de hecho, creo que se pueden hacer muchas cosas buenas para Dios solos, no me malinterpreten. Creo que aún podemos seguirle dando gloria a Él. Creo que aún podemos vivir vidas verdaderamente piadosas. Pero hay algo más en la vida cristiana que las disciplinas espirituales que puedas ir comenzando a practicar durante tu caminar en la fe. Hay algo más en la vida cristiana que la forma tan correcta y piadosa como puedas desempeñarte como patrón, como esposo, como amigo. Hay algo más en la vida cristiana que incluye no solamente el amar a nuestra familia, a nuestra esposa, y eso es precisamente algo que David describió como bueno y delicioso. Y eso bueno y delicioso a lo que aludía David en el Salmo 133 es habitar los hermanos juntos, en armonía, juntos. David no lo describió como deseable o aspiracional o ideal, es algo bueno y delicioso. ¿Te puedes imaginar algo bueno y delicioso? ¿Y qué es la primera cosa que viene a tu mente? Bueno, a eso que vino a tu mente, compáralo con estar ahorita reunido. Ve a las personas que tienes a tu alrededor y compara esta idea y di, tan bueno y delicioso como esta idea que hubo en mi mente es estar en este contexto, en este lugar y con estas personas. Y quizás ya lo sabías, pero de pronto puede existir alguna confusión. ¿A quiénes Dios me manda amar? ¿Entre quiénes Dios me manda a habitar? ¿Sí? ¿Cuál es la comunidad a la que debo conectarme? ¿En cuál contexto es donde voy a disfrutar del gozo de relacionarme con mis hermanos? Y la respuesta es en el contexto de la iglesia. Yo hoy quiero introducir un tema que es un poco inusual. Es un tema como de esos que si estuviéramos en una estantería de libros estaría en el rincón más empolvado. Y quiero tomar este libro más empolvado, hacerle así y hablar de un tema muy importante que sobre todo en el contexto evangélico está muy relegado. Es el tema de la membresía de la iglesia. Y me puedes decir, membresía, suena como que a club social, suena como que algo secular, suena como que algo superficial, suena como que nos van a empezar a pedir dinero. No te preocupes, no va por ahí. Definitivamente no va por ahí. La membresía de la iglesia es una de estas ideas que quizás no se mencione explícitamente en la Biblia, pero que permea en muchas partes del Nuevo Testamento. Es una idea que está implícita, es una idea que puedes deducir. Es una palabra que no se menciona, pero te tengo noticias, la palabra Trinidad tampoco se menciona en la Biblia. Y sin embargo, creemos en una Trinidad porque es una idea que está implícita tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sí, no se asusten con lo de la Trinidad tampoco, pero vamos a hablar de eso después. Tal cual lo leímos al inicio, la naturaleza de la iglesia es corporativa. Entonces, como somos un cuerpo tiene miembros. Entonces no hablamos de miembros en el contexto de un club, hablamos de miembros en el contexto de un organismo vivo, el cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo se forma por miembros y se supone que estos miembros permanezcan unidos al cuerpo, sirviéndose unos a otros y sirviendo al cuerpo mismo. ¿No tendría sentido saberme parte del cuerpo de Cristo sin sentirme parte de una iglesia local y estar comprometido con esta? Es decir, yo no puedo decir, Dios, gracias por haberme injertado a tu iglesia y al mismo tiempo llegar aquí, sentarme,
medio saludar y me voy. Y no conozco a nadie y no me involucro en nada y no sé nada de lo que sucede hasta el otro domingo a las 12, que es todo lo que sé. ¿Me explico? Entonces, una membresía de la iglesia es un llamado a comprometerme con mis hermanos de una forma más profunda. ¿Ve lo que dice Efesios 4:15? Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y estamos tocando ya otra metáfora. ¿Se fijan? La metáfora del edificio, que la vimos la semana pasada. Entonces, el cuerpo, cuando está unido entre sí, naturalmente lo que produce es crecimiento. Y si de pronto dices, bueno, yo soy como cristiano, pero estoy medio que en obra negra. Como que, bueno, a lo mejor nada más están los castillos ahí o los pilares. No me juzguen por mi desconocimiento de términos de construcción, pero como que se ve que está ahí algo, pero no se está edificando nada. Bueno, el mejor lugar en donde puedes estar para que empiece a ponerse un bloque tras otro es la iglesia. Entonces todo miembro busca ser edificado por su iglesia y al mismo tiempo busca ser de bendición a otros dentro de ese mismo cuerpo. Entonces es en este contexto en donde tiene sentido el tema de la membresía de la iglesia. Y quiero darte algunas consideraciones bíblicas. No te quiero decir cuántas son para que no te levantes, pero te prometo ir rápido. Número 1, la membresía de la iglesia es bíblica. Jesús estableció una iglesia local y todos los apóstoles llevaron a cabo su ministerio a través de ella. La vida cristiana en el Nuevo Testamento es una vida de iglesia. Entonces, todos deberíamos de aspirar y desear estar en ese mismo contexto. La mayoría de las cartas que leemos en la Biblia y de las cuales extraemos tanto para nuestro alimento espiritual individual fueron escritas en un contexto de iglesia. Pablo escribe a 7 iglesias diferentes en sus cartas. El apóstol Juan en Apocalipsis escribe a 7 iglesias diferentes un mensaje referente a la visión de los últimos días que acaba de tener. Entonces, en un contexto bíblico, la iglesia forma parte del foco principal de la atención, del trabajo y de todo lo que hacían los apóstoles. La iglesia como cuerpo. Nunca iban a comunidades de creyentes independientes, más bien tomaban esos creyentes, los agrupaban y los dejaban siendo una iglesia. En muchos contextos, la Biblia habla de cómo se daba seguimiento en base a los miembros de la iglesia. El libro de Hechos está plagado de referencias en cómo se iban sumando a la iglesia, aquellos que se arrepentían, en cómo hubo ciertos descontentos cuando la iglesia empieza a crecer y de pronto algunas viudas estaban siendo desatendidas. Entonces, ¿cómo iban a saber los apóstoles a qué viudas deberían atender si no es que tenían un conocimiento preciso de quienes formaban parte de su comunidad? Pablo le dice a Timoteo que haga una lista de las viudas. Y a partir de esa lista de las viudas, él va a saber cómo ministrarles la ayuda que ellos necesitan. Otra vez, no se puede entender que haya un contexto de ayudar a las viudas si no existe un conocimiento previo de cuáles formaban parte de lo que en ese momento era la iglesia de Éfeso. Y en general hay muchas referencias que vamos a ir repasando a lo largo de este mensaje, donde la membresía de la iglesia no es algo que se nos acaba de ocurrir, es algo bíblico.
Otra cosa muy importante, número 2, la iglesia es sus miembros. ¿Sabes? La iglesia duró casi 300 años sin tener instalaciones físicas. Entonces, no se entendía una iglesia sin la reunión de sus miembros. Definitivamente estamos convencidos de que cada vez que aludimos a la iglesia, no aludimos a un establecimiento, aludimos a esta reunión corporal de sus miembros. Entonces, casi siempre en el Nuevo Testamento se hace alusión a cómo eran añadidos miembros a la iglesia. Ejemplo, Hechos 2:41 dice: los que creyeron, los que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. ¿Cómo sabían cuántos eran? Porque había alguien tomando nota, un registro exacto de cuántas personas estaban siendo sumados a la iglesia, agregados a una comunidad corporal. Entonces, definitivamente la iglesia es sus miembros. Número 3, es la forma de declarar una lealtad máxima a tus convicciones. Tu membresía en este equipo, la cual se hace visible cuando te haces presente, cuando dices: yo soy parte de una comunidad, es un testimonio público que tu lealtad no pertenece a una comunidad, pertenece a Jesús. Porque te has identificado con el cuerpo de Cristo y dices: yo formo parte del cuerpo de Cristo que se ubica en tal zona, en tal sector en particular. Mira lo que sucede con la vida de Pablo, Hechos 9:26. Pablo está recién convertido. ¿Cómo iba Pablo rumbo a Damasco? Bueno, iba, dice la Biblia, respirando amenazas y muerte. Iba a descabecharse a 2 o 3. Iba a derramar sangre de estos herejes que estaban diciendo que un tal Jesús era el Mesías. La historia ya la conocemos, le voy a dar fast forward a todo lo que pasa. Jesús se le aparece, las escamas, Ananías ora por él. Hechos 9:26 al 28 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse ¿con quiénes? Con los discípulos. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, ¿quién era Bernabé? Otro discípulo. Tomándole los trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. La evidencia de la conversión de Pablo se da obviamente en cómo él predicaba, pero al mismo tiempo Pablo no trae una revelación. Ahora todo el mundo dice que trae una revelación y que Dios le dijo no. Pablo entra a la iglesia, se conecta con los discípulos, aprende de ellos, y en ese contexto entonces Pablo empieza a entrar y salir a predicar. Ese fue el testimonio de Pablo de que había cambiado su forma de pensar respecto a cómo lo hacía antes. Ya no era más un fariseo, ya no era más un perseguidor de cristianos. Al enrolarse en la iglesia, Pablo dice: hey, este es mi nuevo equipo ahora. Y tan era así que los judíos empiezan a perseguirlo, y que donde quiera que predicaba se empezaban a caldear los ánimos, de manera que en este mismo capítulo lo vemos huir a 3 ciudades diferentes, porque ya iban a matarlo. Pablo no andaba con frases cursis como: no es que me cambié de chaleco, es que lo traía al revés. Pablo definitivamente estaba convencido de cuáles eran sus nuevos colores, de cuáles eran sus nuevas convicciones. Vivía por ellas, y de la misma manera para nosotros pueden venir pruebas y persecuciones, pero tus palabras al seguir siendo parte del cuerpo de Cristo es: yo me he identificado con Cristo y me he identificado con Él en su muerte y en su resurrección, así que no me importa lo que esté pasando en este mundo, sé que en algún momento veré la recompensa a través de pertenecer a la iglesia. ¿Qué más? La membresía es la forma de encarnar y experimentar las metáforas bíblicas.
Es decir, no tiene sentido hablar de cuerpo, ejército, rebaño, familia si no estamos conectados con esos. Si no nos entendemos como parte del todo. Es dentro de la estructura de responsabilidad de la iglesia local donde los cristianos viven o encarnan lo que significa ser el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu, la familia de Dios y así sucesivamente. Deberíamos querer experimentar esa conexión. Deberíamos querer estar conectados los unos con los otros como la Biblia nos habla tantas veces. No podemos permanecer sentados aquí siendo únicamente un espectador más, viviendo una iglesia de consumo, una iglesia a la carta. No podemos vivir esta experiencia de llegar como quien llega a un estadio a presenciar un juego de fútbol, de béisbol, lo que tú quieras. Llegas, te sientas, pides unas papitas, pides un refresco, comentas el juego, te diviertes. No podemos esperar eso mismo de la iglesia. Llego, me siento, le pido un café a Becky y me gusta la alabanza, el loco que habla ahí es agradable. Y me voy y me ausento y soy alguien que no experimenta la vida. Si la iglesia es un edificio, entonces busquemos ser los ladrillos de ese edificio. Si la iglesia es un cuerpo, busquemos ser miembros de ese cuerpo. Si la iglesia es la familia de la fe, entonces nosotros somos parte de esa familia. Las ovejas viven en un rebaño. Los pámpanos están conectados a la vid. Si somos cristianos, debemos ser miembros de una iglesia. Lo que dice Mark Dever acerca de esto, dice: esta membresía no es simplemente el registro de una declaración que hicimos una vez o de cariño hacia un lugar conocido. La membresía tiene que ser el reflejo de un compromiso vivo, de otro modo es inútil. Es inútil estar inscrito si el compromiso no se vive. Les contaba la semana pasada de mi falta de compromiso con el gimnasio. Estoy enrolado en sus filas, les estoy pagando y no voy, no me entero, no soy parte de su cultura fit, no tengo la playera del gimnasio. Es más, cambió de nombre y ni me di cuenta. Qué triste que eso les pasara a ustedes con la iglesia. Qué triste que nos fuéramos en junio y dijeran: ¿qué? ¿A poco ya se fueron? Se los llevó el Señor. Era cierto. Sí, no podemos tener esa misma relación con la iglesia. Número 5 es la forma de servir a los demás cristianos. La forma de servir a los demás cristianos es sí a través del amor, pero entendiendo en cuál familia Dios me plantó. En Gálatas Dios me dice que hagamos el bien a todos, sobre todo a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe quienes deben de recibir el bien? Dice Efesios 4:31: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Perdón, ¿a quién le está hablando? A la iglesia de Éfeso. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense otra vez unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. No puedo entender quiénes son esos otros. No puedo entender quiénes merecen mi amabilidad, quiénes merecen que yo me libre de toda furia, enojo, palabras ásperas, si no me siento parte de esa iglesia, si no me he comprometido a que estemos juntos por mucho tiempo mientras Dios lo permita. 6. La membresía de la iglesia permite la disciplina en la iglesia. La membresía te da el lugar bíblicamente prescrito para participar en la labor de la disciplina de la iglesia de una forma responsable, sabia y amorosa. Esta es de las cosas que de pronto nadie quiere tocar, pero hay una disciplina en la iglesia. Cuando, sobre todo
las personas que estamos liderando o sirviendo, no estamos liderando, sirviendo realmente para el cuerpo de Cristo, ni glorificando a Dios con nuestra vida, entonces tiene que aplicar una disciplina. Y el contexto de la disciplina es siempre dentro de una familia. El libro de Hebreos dice que Dios nos disciplina porque somos hijos y no bastardos. En la Biblia la disciplina solo tiene contexto con los que están dentro de la iglesia. Ve lo que dice Pablo en 1 Corintios 5:12. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen en las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Hay una comunidad, hay una persona que estaba causando mucho daño a esa comunidad, y en ese mismo sentido Pablo da la instrucción: excluyan a esa persona. Nuevamente, no podemos hablar de alguien que es excluido si previamente no había sido incluido en una membresía. Jesús da una dinámica similar. Dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ¿ante quién? Ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano, corrupto, cobrador de impuestos. Jesús está dando un contexto donde si una persona no recibe la disciplina de la iglesia, entonces no quiere formar parte de la iglesia. Nuevamente, no puede ser excluido si previamente no había sido incluido. La disciplina se da siempre con los hijos. Dentro de la iglesia es importante practicar una disciplina que nos forme, que nos afirme y que nos devuelva al camino. Porque Dios al que ama disciplina. Número 7. Es la forma de representar oficialmente a Jesús. Así representamos a Jesús. La membresía de la iglesia es la afirmación de que eres un ciudadano del reino. Sí, yo soy un ciudadano del reino y he aceptado a Cristo en mi corazón, pero no me identifico con su cuerpo. Pero soy un visitante ocasional en varias iglesias, pero me está discipulando tal pastor en YouTube. Pues bueno, entendamos que la forma de representar oficialmente a Jesús, es decir, que somos un ciudadano del reino declarado ante todas las naciones, es estar conectado a una iglesia. Ahora, de esta representación del reino, muchas personas se han querido aprovechar y hacer de este contexto del reino una fantasía materialista, donde tenemos que vivir como reyes, pensar como reyes, gastar como reyes, aunque quién sabe si estemos ganando como reyes. Entonces, en este contexto es donde muchas veces se ha desvirtuado el ser participantes de un reino. Pero sabes, la Biblia nos guía muchas veces a que es en la unidad de los hermanos en donde está el mayor testimonio de la experiencia del reino. Estamos cansados de que la iglesia tenga que ver experiencias, vender experiencias. En algunos lugares al culto ya no se le denomina culto, o al servicio, servicio, o a la reunión, reunión. Es la experiencia de adoración. Es la experiencia. No hay mejor experiencia que pueda testificar del amor de Cristo en la iglesia que un extraño se pare y vea cómo nos amamos, cómo nos perdonamos, cómo nos llevamos uno las cargas de los otros, cómo hay esta honra y respeto mutuo. Ese es el mayor testimonio. Esa es la experiencia más hermosa de que somos participantes de un reino que no pertenece a esta tierra, de que el amor de Cristo definitivamente ha hecho algo en nuestros corazones, que estamos juntos, sembrados en un lugar. Jesús dijo: un mandamiento nuevo les doy,
que se amen los unos a los otros. Y tú te preguntas, pues, ¿qué es lo nuevo de ese mandamiento? Si desde la ley tenemos la obligación de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿qué es lo nuevo? Que Jesús dice que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, Jesús manifiesta su amor en la tierra para que de esa misma forma, en como yo me sea amado, entonces yo pueda amar a mis hermanos. El amor de Cristo no es un trofeo que yo pueda guardar en una vitrina y decir, mira cómo me amó Jesús, qué hermoso, ahí está mi medalla. El amor de Cristo más bien es una bendición que yo tengo que repartir a mis hermanos en mi iglesia. Eso, amados, es el testimonio más claro y perfecto de que somos participantes del reino de Dios. De que Dios ha hecho algo en nuestros corazones, ha comenzado una obra y de que toda esta bola de gente está siendo partícipe de mi edificación, de mi santificación y que al mismo tiempo está siendo testigo de mi avance. Y nos gozamos y nos alegramos de vernos crecer mutuamente, de vernos madurar mutuamente. Lloraremos juntos cuando las pruebas nos estén afligiendo a uno o a otro. Si a un miembro del cuerpo le duele algo, ¿sabes? Todo el miembro se duele. Todo el cuerpo se enferma. Todo el cuerpo se duele. Entonces, si ese es el llamado a testificar del reino de Dios, olvidemos el vender experiencias. Olvidemos el vender un gran grupo de alabanza. Olvidemos el vender un gran predicador, el vender un gran programa de niños. Empecemos a vender el reino aquí y ahora por la forma en cómo nos tratamos los unos con los otros. La membresía pone el gobierno de Cristo de manifiesto para el universo que observa. Número 8, y estoy ya casi terminando, estoy muy contento. Tiene al bautismo como el primer paso de un nuevo cristiano. La membresía tiene al bautismo como el primer paso de un nuevo cristiano. Anuncio, el domingo 9 de abril, domingo de resurrección, hay bautizos. No te vayas de vacaciones, no te vayas de spring break. Vente, seamos el cuerpo de Cristo. Viernes, noche de adoración, santa cena, domingo de resurrección, de celebrar juntos. Y de que si tú has decidido sumarte a esta comunidad, des testimonio de tu nueva fe o de lo que Dios esté haciendo en tu corazón a través de bautizarte, que era precisamente lo que sucedía en el libro de los Hechos. Dice, los que creyeron, los que Pedro dijo que fueron ¿qué? Bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día eran como 3,000. Bautizados para formar parte de la iglesia. En Romanos 6, Pablo asume que los cristianos a quienes está escribiendo han sido bautizados. Es una práctica universal arraigada en el mandamiento de Cristo de predicar a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que si la fórmula es, que si no es, que si fue añadida después en los manuscritos, el bautizo es en el contexto de iglesia una expresión de lo que está pasando en mi corazón y de que quiero ser unido al cuerpo de Cristo. De que al igual que toda esta bola de locos, he muerto a la carne y decido vivir una vida nueva. El bautizo no te salva. El bautizo, al igual que tus obras, no tiene la posibilidad de darte un gramo más de gracia. El bautizo es un testimonio para compartir otra vez juntos. La membresía también es un requisito para la cena del Señor. La cena del Señor o la Santa Cena, como también pueda conocerse, es una ordenanza que se encuentra en la Biblia, pero la Santa Cena se practicaba únicamente en el contexto de una reunión de creyentes. O sea, no hay tal cosa como que en tu casa digas, tengo pan, tengo vino, aquí voy a dar la Santa Cena. No estás dando testimonio de nada. No es que en mi grupo pequeño la vamos a bautizar, la vamos a celebrar. No, en tu grupo pequeño no está representada toda la iglesia, porque seguro hay o puros casados o puros profesionistas. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los ancianos?
¿Dónde están todos los colores y sabores que conforman una comunidad? ¿Dónde están los integrantes de una familia? No, es que nos juntamos con unos amigos. La iglesia representa esta diversidad, y en esta diversidad es donde se practicaba la Santa Cena. Primera de Corintios 11, 20 al 33. Y vean en este contexto todas las veces que Pablo dice que estando reunidos. Pablo está regañando a los corintios porque practicaban la Santa Cena, pero cada quien llevaba lo suyo. Entonces había los que llevaban un montón de vino y se ponían hasta atrás, porque antes era vino real. No estoy dando ideas, vamos a seguir haciendo con jugo. Se ponían hasta atrás, y luego había gente que ni siquiera tomaba la Santa Cena. Y Pablo regaña a los corintios, pues decían: ustedes se están reuniendo, pero no les importa la cena del Señor, porque no hay unidad, no hay uniformidad, no hay un sentir de cuerpo donde todos están siendo participantes de esta ordenanza que Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. ¿Cómo se puede hacer esto en memoria de Jesús? Si no es que primeramente hemos creído en el sacrificio y la obra expiatoria de Cristo. No se puede hacer esto en memoria de Jesús si no hay una comunidad de creyentes que está esperando que Cristo vuelva. Porque dice Cristo que cuando tomamos el pan y el vino anunciamos su muerte hasta que Él vuelva. Solamente en el contexto de creyentes, solamente en el contexto de una comunidad tiene sentido la Santa Cena. Esta comunión con el Señor, el participante en esta comunión en el Señor, el participante recibe por fe la fuerza y bendición de comunión con el Salvador. Dice 1 Corintios 10:17: cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Y qué hermoso que cada vez que una iglesia local hace esto, testifica su pertenencia al mismo tiempo a una iglesia universal. Testifica al mismo tiempo su pertenencia a todo el cuerpo de Cristo. La membresía nos da un perfil de la vida cristiana. Hechos 2:46 dice: adoraban juntos en el templo cada día. Es tan preciso que no es necesario añadir nada. Juntos en el templo cada día. Y aquí lo hacemos cada 7, no pasa nada. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba. ¿A quién? ¿A una comunidad difusa, homogénea? No, a esa comunidad cristiana, los que iban siendo salvos. ¿Cómo se ve el miembro de una iglesia? La idea es que en general, en la vida de iglesia, un hijo de Dios es una persona que ha nacido de nuevo. Por lo tanto, es fiel asistente a los servicios de su iglesia, a los servicios de predicación, participa en la Santa Cena y participa en la oración de su congregación. Ese es el perfil bíblico de un creyente. Dice Salmo 92:12: el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Qué bonita promesa, ¿verdad? Seguramente no la sabemos de memoria, pero esa promesa viene condicionada. Esa promesa tiene una cláusula específica para que se cumpla. El justo florece como la palma, crece como el cedro en el Líbano. ¿Has visto los cedros del Líbano? Troncazo recto, perfecto, así robusto como muchos.
estamos cultivándonos. El justo florece como la palma, crece como en el cedro, como cedro en el Líbano, plantado en la casa del Señor. Plantado en la casa del Señor. Codea al que tienes a un lado y le dice: ¿estás plantado o vienes en maceta? Plantado en la casa del Señor. Si yo vengo en maceta, felicidades, te vas a ver muy bonito, chiquito. ¿Te vamos a echar agüita? Sí, pero tus raíces no van a poder crecer porque no has tomado la decisión de sembrarte, de salir de la maceta y decir: aquí Dios va a mandar lluvia, aquí Dios va a proveer nutrientes en este suelo, en este contexto, en esta comunidad, con estas personas. Les falta mucho, no son quizás la comunidad perfecta, pero es aquí, en este lugar. Y la decisión de permanecer, la decisión de ser sembrados, se da en la casa del Señor. Florecerán ¿en dónde? En los atrios de nuestro Dios. No tengo nada más que agregar a eso. Se florece plantado. Y por último, para cerrar, ponme por favor Hebreos 13:7, Beto. Ese no te lo puse. Y luego el 17. Es la forma de seguir a los líderes cristianos. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Otras versiones dice: acuérdense de sus pastores. Esta es más explícita. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. No me estoy tirando para que me levanten. Estoy diciendo: sujétense, ovejas descarriadas. Quiero decirles algo. Entonces vamos a bajarle tantito aquí adentro. ¿Cómo habría de saber una persona a quién sujetarse? Bueno, si tú te quieres sujetar al pastor de YouTube, adelante. Espero que él vele por tu alma. Espero que él te esté discipulando. Espero que él... Ahora, no cierren YouTube. Aliméntense. ¿Sí? Yo como fuera de mi casa, pero no hay comida como la comida de mi esposa. El lugar que Dios estableció para que mis hijos y yo recibamos el alimento es mi casa. Cuando recién llegamos a Chihuahua nos dimos vuelo comiendo en Carl's Jr. Es que allá en el pueblo no había, sorry. Me hartó en 15 días. Odio Carl's Jr. en este momento. Necesito dejar que pase el tiempo para que me vuelva a gustar. Porque no es el lugar. No hay como los chilaquiles de mi esposo. A veces en casa pues no tienes comida de 3 tiempos. Tienes un bendecido sándwich. Y a veces no tiene lechuga ni tomate. Es el famoso ahogaperros. ¿Conocían ese término? O sea, pan blanco Bimbo sin mayonesa y con salchichón. O sea, es la receta para matar a un animal. No estoy instigando a la iglesia al maltrato animal. Comunidad de YouTube, dame censura. Entonces, hay un contexto en el cual uno decide seguir a alguien. Uno decide alimentarse de alguien. Porque a la vez ese alguien es responsable ante Dios de tus almas. Hay una doble responsabilidad aquí. Yo no nomás estoy diciendo: hey, sujétate, hey, ven y besa el anillo y dime padrino. No. Hay una doble responsabilidad
donde nosotros como pastores y quienes en un momento Dios levante en esta iglesia como líderes, como segundos pastores, como terceros pastores, tienen que saber de quién vamos a darle cuentas a Dios. ¿De quién le voy a dar cuentas a Dios? Pues de los que se identifiquen como ovejas de esta casa. Ahora, dice un pastor que se llama Tim Ross algo muy interesante. Dice: cada iglesia es como una embajada y hay 3 clases de personas a las cuales una embajada da atención. En primer lugar están sus ciudadanos, en segundo lugar están los extranjeros y en tercer lugar están aquellos que están buscando asilo, que simplemente vienen huyendo de un lugar y buscan un refugio. El hablar de la membresía de la iglesia no es cerrar la puerta ni hacerte una invitación a decirte o estás o no estás. Esta iglesia va a seguir abierta para ciudadanos, para extranjeros y para refugiados. Pero al grupo número 2 y 3, extranjeros y refugiados, te quiero recordar lo que dice Efesios 2:19. Y es que Él, Jesús, nos ha revocado el carácter de desconocido y de extranjero y nos ha hecho parte de la familia de Dios. Esa invitación sigue y seguirá abierta. Pero mientras tanto, nosotros como pastores vamos a buscar invertir nuestra vida y nuestro tiempo en aquellos de los que vamos a dar cuenta, en aquellos de quienes Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a hacer responsables. Con la iglesia no se juega, hermano. Si les he predicado tantas veces de que lo que creo aquí es verdad, entonces no puedo estar negociando con ellos. No estamos jugando a la iglesia. No estamos buscando hacernos ricos, famosos. No busco nada de eso. Estamos buscando cumplir con el propósito que Dios nos mandó a hacer, bajo el contexto de ser contables y responsables de los que Dios puso a nuestro cargo. Nuevamente, ¿quiénes? Aquellos que se identifiquen directamente con esta comunidad. La membresía nos ayuda a saber quiénes son nuestros líderes, a quién estás llamado a obedecer y a seguir. Al mismo tiempo te permite cumplir con una responsabilidad bíblica en la cual les implica a ellos cumplir con su responsabilidad bíblica, o a nosotros, de dar cuenta de quienes estén a nuestro cargo.